Que Dios les bendiga a todos, queridos, amados hermanos. Es un gustazo, una alegría saludarlos. Hoy martes 9 de enero. Continuamos con nuestra serie de devocionales Más que Vencedores. Hoy es el día 9 y se titula La Providencia de Dios. La Providencia de Dios. Ayer comenzamos a estudiar el versículo 28 de Romanos 8, que como ya dijimos es uno de los versículos más queridos de toda la Biblia, que más gente se sabe, que más gente repite y que más nos ayuda en situaciones sobre todo de prueba, de dificultad. Y bueno, ayer reflexionábamos sobre lo que esto significa y decíamos que no significa que todo lo que pasa es bueno. Hay cosas que pasan en este mundo que definitivamente no son buenas. ¿Cómo le vas tú a decir a una muchacha, a un joven, a una persona que experimenta algo terrible, un abuso, una tortura, algo así espantoso? ¿Cómo le vas a decir? Así es, eso es la voluntad de Dios para tu vida. Dios quería eso para ti. No, eso pasa porque hay pecado en el mundo y el pecado no era voluntad de Dios. No era voluntad absoluta de Dios, es voluntad permisiva de Dios. Hay cosas que Dios permite que sucedan dentro de su voluntad. No se le salen de las manos a Dios, pero tampoco son lo que Dios deseaba para este mundo. Y a todo esto es lo que llamamos la providencia divina. Providencia es lo que Dios provee al mundo. ¿Cómo? ¿Cómo le hace Dios para proveer? Porque Él es Dios. Él está al control de todo. Él es Rey soberano. Pero si Dios es el dueño, si Dios es el soberano, ¿por qué pasan cosas malas? Si Dios es el soberano, ¿por qué de pronto pasan cosas que claramente no son buenas? Bueno, la respuesta es, lo decíamos ayer, porque hay cosas que Dios permite. Dios nos ha dado libertad, mis amados hermanos. Él nos ha dado la libertad de escoger. ¿Y por qué nos dio la libertad? Es muy sencillo de entender. ¿Por qué Dios nos dio la libertad? ¿Por qué no Dios nos creó como robots que no pudieran pecar? Es muy sencillo de entender. Y la respuesta es esta, porque Dios quiere tener una relación personal con nosotros. Dios quiere tener una relación real con nosotros. Imagínate que yo le doy una pócima, no, esto no existe, pero imagínate que existiera, le doy una pócima de enamoramiento a mi esposa todas las mañanas para que esté enamorada de mí. Y el día que yo no se la doy, no se enamora de mí, es que yo se la tengo que dar todos los días. ¿Eso es amor verdadero? ¿Eso es una relación real? No. Yo la estoy obligando por medio de una pócima. El amor, para que sea real, tiene que ser voluntario, libre. Lo mismo la adoración. Tú no puedes forzar a alguien a adorar. Tú lo puedes forzar a postrarse, tú lo puedes forzar a afirmar, pero no lo puedes forzar a algo que tiene que ver con una disposición de lo profundo del corazón. Dios nos dio agencia, libertad, porque Él quiere tener una relación real con nosotros. El problema es que la humanidad, los seres humanos, hemos usado esa libertad para pecar, para ir en contra de Dios. Y de ahí viene la maldad, de ahí viene el pecado. Ahora, esa es la voluntad permisiva de Dios, no es lo que Dios, no es la voluntad absoluta de Dios, es lo que Dios permite porque quiere tener una relación real con nosotros. Sin embargo, Dios sí está haciendo una obra en el mundo para algún día llegar a la eliminación de toda esa maldad y de toda esa corrupción en una vida eterna con Él para siempre. Y por eso vino Cristo Jesús. Y algún día regresará Cristo Jesús a consumar la obra que Él ha empezado. Bueno, habiendo dicho lo cual, vamos a nuestro texto del día de hoy, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, porque día con día nos hablas. Permítenos entender tu palabra, conocerte mejor, Señor, cada día y vivir lo que aprendemos todos los días. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amados hermanos. Voy a leer otra vez el texto del día de hoy. Vamos a leer una nueva versión. Esta es la nueva traducción viviente. Dice así la nueva traducción viviente. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de aquellos de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Lo repito. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Otra vez, no dice que Dios manda todas las cosas, no dice que todas las cosas son buenas, dice que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien. Dios es suficientemente sabio y poderoso para hacer que aún lo malo coopere para el bien. No porque sea bueno, no porque Él lo mande, sino porque Él es sabio y poderoso y si lo amamos, si estamos en sus propósitos, incluso lo malo
puede ser bueno, puede ayudar para bien. No que se convierta en bueno mágicamente, sigue siendo malo. El cáncer sigue siendo cáncer. Una enfermedad sigue siendo una enfermedad. Una tragedia sigue siendo una tragedia. Pero lo podemos ver con otros ojos cuando hemos visto lo que Dios ha hecho a través de eso. A veces que a través de una enfermedad Dios nos enseña cosas. Hay veces que a través de una prueba Dios nos da otras bendiciones. Hay veces que a través de un problema Dios nos hace crecer o nos muestra otras cosas mejores que Él tenía para nosotros. El problema sigue siendo problema. La enfermedad sigue siendo enfermedad. La tragedia sigue siendo tragedia. Pero la podemos ver con otros ojos porque Dios hizo su obra. Porque lo amamos, porque estamos en sus caminos y nos ayuda a bien. Y eso es lo que está enseñando este pasaje. Y hoy, entonces, quiero hablar de la providencia de Dios, mis hermanos. ¿Qué es eso de la providencia de Dios? ¿Cómo se relaciona Dios con el mundo? ¿Cómo provee Dios al mundo? Y pues la realidad es que es mucho más complejo de lo que podríamos explicar aquí en 5 minutos, 10 minutos, porque Dios literalmente tiene todo en sus manos. Todo. Dice la palabra de Dios que ni un solo de nuestros cabellos se cae sin que Dios lo sepa. Él tiene todo en sus manos. Pero déjenme decir 4 cosas que tenemos que afirmar si somos creyentes en el Dios de la Biblia, en el Dios revelado en las Escrituras a través de Cristo Jesús. Hay 4 cosas que tenemos que afirmar sí o sí. Número 1, que Dios está involucrado. Dios no está allá lejos, viéndonos desde la distancia. No, Dios está involucrado, Dios actúa en el mundo. Mira cómo dice la palabra de Dios en Mateo 10, 29 al 31. ¿No se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo, ustedes les valen más que muchos gorriones. Dice que no muere un gorrión sin que Dios lo permita. Y que Él tiene contados hasta los cabellos de nuestra cabeza, que en mi caso no está tan difícil, porque cada vez tengo menos. Pero el punto de este es que Dios no es ese Dios que se fue y dejó al mundo a su suerte. No, Dios está actuando en el mundo. Hay otras religiones, otras maneras de pensar que creen en un Dios distante. El nuestro, el Dios de la Biblia, es un Dios involucrado. Número 2, Dios es bueno. Dios es bueno. Lo que Dios quiere es bien. La voluntad de Dios es para bien. Hay gente que cree ciertas religiones, ciertas ideas, ideologías, creen en dioses humanos, dioses con envidias, dioses con enojos, dioses que actúan por impulso, dioses que matan por caprichos. El Dios de la Biblia no, el Dios de la Biblia es un Dios perfecto, enteramente bueno. Leímos ayer este texto, lo vuelvo a leer, Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bien y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. 2 cosas hemos dicho. Dios está involucrado y Dios es bueno. Digamos que estas son atributos de Dios que tienen que ver con su cercanía, con su amor, con su, en términos teológicos diríamos, con su inmanencia. Él está presente. Pero tenemos que ir a la otra cara de la moneda o al otro lado de nuestra comprensión de Dios. 2 enseñanzas más. Enseñanza número 3. Que Dios es todopoderoso. Dios es absolutamente poderoso. Mira cómo dice Isaías 46:10. Solo yo puedo predecir el futuro antes de que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Dios es un Dios todopoderoso. Nada se escapa de su control. Nada supera su poder. No hay nada que Dios no pueda hacer. Es un Dios cercano, es un Dios tierno, sí, pero también es un Dios absolutamente poderoso. Ni Superman, ni Goku, ni el que tú me digas, que para empezar son ficticios. Dios es real y es absolutamente todopoderoso, mi hermano. Cuando estamos hablando de Dios, no estamos hablando de... Sí estamos hablando de un amigo, por supuesto, pero no de un amigo de la secundaria. Estamos hablando del Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Y podemos estar en intimidad y cercanía con Él, pero también tenemos que andar con respeto y con temor, no temor de miedo, sino temor de reconocimiento de su grandeza. Hay gente que de pronto le exige a Dios como si Dios fuera un esclavo, ¿no, mi hermano? Número 4, Dios es soberano. Esto es una de las cosas que tenemos que entender cuando estamos hablando de lo que Dios provee a nosotros, cuando nos hace más que vencedores. Dios es soberano, mi hermano.
Dios no está a nuestras órdenes. Dios es el soberano. Mira cómo dice Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Dios es soberano, mi hermano. Dios está más allá de lo que nosotros podemos comprender. Y esto nos ayuda a entender por qué somos más que vencedores. Somos más que vencedores según los pensamientos de Dios, no según a veces nuestros pensamientos humanos. Él es soberano. Ahora, tenemos que mantener estas 4 cosas juntas. Dios es un Dios involucrado, bueno, todopoderoso y soberano. Déjame, lo termino diciendo con esta frase que me gusta mucho. Dios es soberano, pero no un tirano. Dios es soberano, pero no es un dictador que tiene que decidir todo meticulosamente. Dios es todopoderoso, pero no caprichoso. Sí, Dios es todopoderoso, pero no es un Dios caprichoso que hace las cosas nomás por capricho. Dios es omnipotente, pero no intransigente. Termino con esta frase, la repito. Dios es soberano, pero no un tirano. Todopoderoso, pero no caprichoso. Omnipotente, pero no intransigente. Seguiremos aprendiendo más de Dios el día de mañana. No se despeguen, que esto de conocer a Dios es la mejor cosa del mundo. Oremos. Gracias, Señor, porque el día de hoy te conocemos un poquito más que ayer, Señor. El día de hoy estamos un poquito más cerca de ti que ayer. Permítenos seguir creciendo en conocimiento tuyo, Señor. Entender que tú eres un Dios bueno y grande, todopoderoso, pero no caprichoso, omnipotente, pero no intransigente, soberano, pero no un tirano, sino un Dios bueno, un Padre, un gobernante bueno. Permítenos rendirte gloria, honor, todo lo que mereces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.